días. Es un gusto estar aquí nuevamente con ustedes. El tema de hoy es magnetismo y flujo magnético. Bien, primero, los polos magnéticos, ¿no? Sabemos que todo material magnético o imán cuenta con su polo magnético norte y su polo magnético sur. Si acercamos el polo magnético norte de un imán a otro polo magnético también norte de otro imán, se van a repeler. Pero si juntamos el polo magnético sur con uno norte de otro imán, estos se van a atraer. Esto se parece mucho a la ley de cargas, ¿la recuerdan? Que cargas iguales se repelen y cargas diferentes se atraen. Sucede algo muy similar en el caso de los polos magnéticos. Aquí dice que polos magnéticos iguales se repelen y polos magnéticos diferentes se atraen. Ahora, cada imán, por muy pequeño que este sea, es decir, si tenemos un imán y lo rompemos cuantas veces podamos hasta obtener pedazos muy pequeños, no importa ese tamaño o esa división, siempre van a tener sus polos, ambos polos, por muy pequeño que sea el imán. Muy bien, es decir, todavía no existe un monopolo magnético, no lo han encontrado. Se piensa que existe, pero aún no lo encuentran. Ahora, el campo magnético. Entendemos como campo magnético esa área que rodea un imán en donde se manifiestan sus efectos magnéticos. Esta área se le conoce como campo magnético y se puede observar mediante las líneas de flujo. Es decir, en un imán, las líneas de flujo de este campo magnético van de un polo norte a su polo sur, como se muestra en esta figura, ¿no? Aquí están las flechas del polo norte al polo sur. Este espacio, esta área, se le conoce como campo magnético. Muy bien. El flujo magnético. Ahora, estas líneas de fuerza para un imán representan un flujo magnético a través de un área, es decir, que si tomamos en cuenta que un imán, cuando lo acercamos a un material metálico, normalmente, fierro, se siente aunque no la vemos, se siente que esa fuerza de atracción, no necesitamos ni siquiera tocar el metal. Si lo acercamos lo suficiente, sentimos inmediatamente esa fuerza de atracción. Sí, yo sé que ustedes lo han experimentado. Y aunque no la vemos, ahí está esa fuerza de atracción, ¿no? Y está representada por unas líneas de flujo que atraviesan ese campo magnético que vimos hace un momento. Bueno, pues se define entonces como la densidad de flujo magnético, se representa con esta ecuación, donde B mayúscula es la densidad de flujo magnético en teslas, en el MKS, o Gauss en el CGS. Y esto va a ser equivalente o igual al flujo magnético, que se representa con esta letra griega, me parece que es phi, el flujo magnético en Weber, en el MKS, en el CGS es Maxwell. Normalmente se trabaja en el MKS, es decir, la densidad de flujo magnético va a estar en teslas y el flujo magnético en Weber, dividido entre el área que atraviesan esas líneas de fuerza, el área en metros cuadrados. Ahora, nosotros podemos encontrar que si el flujo magnético que penetra en una cierta área tiene un ángulo determinado, entonces se debe de tomar en cuenta, y para esto, para fines de encontrar el valor de la densidad de flujo magnético, entonces la ecuación varía un poco, solo se toma en cuenta el seno de ese ángulo representado por la letra θ, es decir, la densidad de flujo magnético va a ser igual al flujo magnético dividido entre el área multiplicada por el seno de ese ángulo. Y aquí está, miren, θ es el ángulo de inclinación del flujo magnético. Por lo tanto, si queremos encontrar el flujo magnético, que es el tema también de hoy, el flujo magnético, solo hay que despejarlo de la ecuación. Como está dividiendo entre el área por el seno del ángulo, entonces esto que está dividiendo va a pasar del otro lado del signo igual con la operación contraria. Si está dividiendo, pasa multiplicando. ¿A quién?
a B, a la densidad de flujo. Por lo tanto, nuestra ecuación para determinar el flujo magnético va a ser igual a la densidad de flujo magnético por el área, y el resultado que nos dé lo multiplicamos por el seno del ángulo. Repito, solo que exista un ángulo y que nos lo especifiquen en los datos para poder resolver un problema. Muy bien, si no, la ecuación quedaría como la vimos al principio, ¿no? Ok, continuamos. Ahora, se cree firmemente que los fenómenos magnéticos están relacionados con la carga en movimiento. Es decir, cuando ponemos en contacto un imán o simplemente lo acercamos a una barra de hierro o a un objeto no magnetizado, la barra de hierro o ese objeto se va a transformar en un imán. La mayoría de las ocasiones este imán es temporal, no necesariamente permanente. Y a este fenómeno se le llama inducción magnética. ¿Por qué? Porque, vaya, a veces ni siquiera es necesario ponerlos en contacto. Basta con que se acerque, ¿sí?, para otorgarle propiedades magnéticas a ese objeto de hierro, normalmente. Muy bien. Aquí está el ejercicio 1. Dice que un flujo magnético, aquí está, nos están dando el dato de flujo magnético de 0.005 Weber. Atraviesa la cara rectangular de un imán, cuyas medidas son, si nos están dando las medidas, y recuerden que en la ecuación aparece el área, entonces obviamente estas medidas son para eso, para determinar el área, ya que el área como tal no nos la están dando, pero sí nos dan con qué sacarla. En este caso las medidas están en centímetros, así que ustedes ya deben de saber qué tienen que hacer. 4 centímetros de largo por 2 centímetros de ancho. Dice que hay que determinar la inducción magnética experimentada por el imán. Ponemos los datos. El flujo magnético es de 0.005 Weber. La longitud de 4 centímetros y ya de una vez la pasamos a metros. Recuerden que las unidades en el MKS tienen que ser la longitud en metros y el ancho también en metros. 4 centímetros lo dividimos entre 100, entre 10, entre 100 y nos da 0.04 metros. En el caso del ancho, 2 centímetros equivalen a 0.02 metros. Y nos preguntan la inducción magnética. La ecuación ya la conocen. La inducción magnética va a ser igual al flujo magnético dividido entre el área. El flujo magnético aquí lo tenemos, lo que no tenemos es el área, entonces hay que calcular la longitud por ancho, es decir, 0.04 metros por 0.02 metros. Esto nos da 0.3 ceros, 1, 2, 3, 8, 0.0008 metros cuadrados. Y lo único que tenemos que hacer es hacer la división. ¿Sí? El flujo magnético dividido entre el área. 0.005 Weber entre 0.0008 metros cuadrados. Y aquí está nuestro resultado. ¿Sí? La inducción magnética va a ser igual a 6.25 teslas. Muy bien. Continuemos. Ahora este ejercicio. Dice que hay que determinar el flujo magnético. Ahora nos están preguntando el flujo magnético que pasa por una espira circular de 4 centímetros de radio. Vayan poniendo atención en lo que vamos leyendo. 4 centímetros de radio. ¿Por qué? Porque es una espira circular, formando un ángulo de 35 grados. Si nos están dando el ángulo, ustedes ya pueden ir imaginando qué ecuación utilizar. Dice que si la densidad de flujo magnético B es de 0.5 teslas. Entonces ponemos, como siempre, de manera ordenada, ponemos nuestros datos. ¿Sí? La densidad de flujo magnético, 0.5 teslas. El radio de la espiral circular, 4 centímetros, que ya sabemos que lo tenemos que pasar a metros. Su equivalencia es 0.04 metros. El ángulo es igual a 35 grados. Y nos están preguntando el flujo magnético. Entonces, nuestra ecuación es, como ya la vimos hace un momento, despejándola de la ecuación principal, nos dice que el flujo magnético va a ser igual a la densidad de flujo magnético B por el área por el seno del ángulo. Aquí está nuestra ecuación. Solo hay que aplicarla. ¿Sí? Entonces, la densidad de flujo magnético vale 0.5 teslas, aquí está,
multiplicada por el área. Aquí viene lo interesante. El área no nos la dan como tal, pero les decía al leer el texto del problema, dice que determinemos el flujo magnético que pasa por una espira circular de 4 centímetros de radio. No nos dan el área, pero nos dicen y nos dan el dato para sacarla, que es circular. ¿Cómo se saca el área de un círculo? Pi por radio al cuadrado. Como ven, tenemos el valor de pi, lo conocemos perfectamente, ese no cambia, y tenemos el radio que vale 0.04 metros. Entonces, lo que tenemos que hacer es el radio que vale 0.04 elevarlo al cuadrado, es decir, 0.04 por 0.04, y lo que nos dé lo multiplicamos por pi. El resultado de esta operación es que el área es 0.0050 metros cuadrados, que son las unidades de área. ¿Gracias a qué? A que el radio está en metros, y al elevarlo al cuadrado nos da metros cuadrados. De esta manera ya podemos utilizar todos los datos conocidos. La densidad de flujo magnético B, 0.5 teslas, aquí está B, multiplicada por el área que ya calculamos, que es 0.0050 metros cuadrados, y multiplicada B por A, y lo que nos dé multiplicado por el seno del ángulo. Entonces hay que sacar, recuerden, su calculadora aquí tiene que estar en DEG, si no, pasen la DEG, por favor, DEG, DEG. Una vez que está su calculadora en DEG, ya pueden poner, depende de la calculadora, algunos ponen primero la función seno y luego les aparece un paréntesis y ponen el número y ya les da el resultado. En otras calculadoras, lo que se hace nada más es poner 35, aplicar o apretar la tecla sen y ya nos da el número. En este caso, el seno de 35 grados es 0.57. Y lo ponemos aquí, es decir, B, aquí está, 0.5 teslas, por el área, 0.0050 metros cuadrados, por el seno del ángulo, sería 0.57. Si hacemos la operación, resulta que el flujo magnético que pasa por esta espira circular va a ser igual a 0.0014 Weber. Ese es el resultado. ¿Ok? Bueno, jóvenes, pues muchas gracias, esto es todo. Espero sus comentarios, luego me dicen aquí que les recuerde que me pongan ahí ¿cómo se llama? Que les gustó, el like. Pero bueno, si les gustan estos videos y si creen que les explico bien, me gustaría que pusieran sus comentarios al respecto y que le den like y que me recomienden, por favor. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Bye.